Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a todos y a todas por estar presentes en esta actividad que fue coorganizada por Copaju y a través del Instituto Fray Bartolomé de las Casas, junto al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, en particular con el Comité de Estandarización en Inteligencia Artificial. Una actividad que nos pareció sumamente importante poder abordar todo el fenómeno de la inteligencia artificial que está en boca de todos, de todas y de todas las instituciones públicas y poder encarar este aspecto que entendimos que no está generalmente llevado a la mesa de la discusión, que tiene que ver con lo que se puso de título, ¿no? Que tiene que ver con custodiar lo humano y vincular la inteligencia artificial con temas vinculados a la justicia social. Y justo mientras estábamos organizando esta actividad, un tiempo antes, el Papa emitió la encíclica, lo cual obviamente nos convocó en el camino, no a recapitular, porque la temática justamente encaraba en ese sentido, pero sí a traerlo también a la mesa. Así que va a ser como una especie de eje transversal, tal vez, en la discusión, porque es un documento que nos interpeló, nos sigue interpelando y nos va a seguir y va a ser parte de todas las discusiones seguramente que se lleven de aquí en adelante sobre el tema de la inteligencia artificial. No voy a hablar mucho más, simplemente a continuación les quiero presentar a los panelistas. Vamos a hacer 3 introducciones a cargo, en primer lugar, del doctor Gustavo Daniel Moreno, es abogado y procurador por la UBA, especialista en Derecho de Familia, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con más de 3 décadas de trayectoria en el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público Tutelar, perito convocado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Furlan y Familiares versus Argentina, sentencia del 2012, autor de artículos jurídicos sobre derecho de familia, derechos de la infancia, salud mental, Ministerio Público, publicados en Argentina y Colombia. Presidente de la Asociación Argentina de Magistrados, Funcionarios y Profesionales de la Justicia de Niñez, Adolescencia y Familia. Así que sin más, les cedo la palabra para hacer la primera presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Realmente, como secretario del Comité Panamericano y vocal del capítulo Argentina, es un gusto recibirlos acá en nuestra casa. Mis disculpas por estar yo, porque yo no tendría que estar acá. Si no, era Roberto Andrés Gallardo, que por una cuestión pequeña de salud, que se va a reponer seguramente ya mañana o pasado estará bien, no iba a dar una especie de conferencia, de charla. Yo voy a hacer nada más que la introducción porque no sé del tema, así que como buen abogado vamos a refritar algunas cosas que dijimos en el Vaticano sobre inteligencia artificial y la palabra la tendrán. La doctora Ferrero ya me escuchó allá, así que en el Vaticano, así que vamos a refritar un poco de eso. Y voy a leer, porque si no, de los temas que uno no sabe tiene que leer. Y mi agradecimiento en este sentido, a Copaju y al Instituto. Yo no me quiero olvidar del Instituto, que lo tenemos a Lucas acá, que creo que y a todo el equipo del Instituto, que representa el brazo académico del Copaju. Esto para mí es esencial y es el mandato que Francisco nos dio en el quirógrafo del 15 de agosto del 2023, de tener un brazo académico, más allá que Copaju es claramente el organismo político de los de DESCA en América. Así que bueno, dicho esto, para mí también es un honor abrir este encuentro y presentar el nuevo Departamento de Algorética y Justicia Social del Instituto. El nombre de este departamento no es casual, entiendo yo, esto es lo que pienso. La palabra algorética tiene que ver con lo que decía Francisco de la ética de los algoritmos. No sé si quisieron poner eso o no, pero entiendo que tiene que ver con eso. Condensa el desafío central de nuestro tiempo, que el derecho y la justicia y la dignidad humana no queden fuera de las decisiones que hoy toman las máquinas, o mejor dicho, algunos pocos hombres que las desarrollan. El proceso científico y tecnológico siempre ha sido esencial para la humanidad, pero la prosperidad generalizada y el logro de su impacto del bien común a veces necesita poderes compensatorios. Y a esto me quiero referir, al Poder Judicial como un poder compensatorio a la inteligencia artificial. Porque, en definitiva, estos poderes compensatorios tuvieron alguna
algún eje histórico también con la revolución industrial, y en esto que seguramente van a hablar mis compañeros y mis compañeras acá en el panel, que tiene que ver con que no es casualidad que León XIV haya firmado su encíclica a 135 años de que firmó León XIII aquella Rerum Novarum, ¿no? Creo que, sobre todo en la simbología de la Iglesia, aquellos que siguen la doctrina social de la Iglesia y que siguen la política del Vaticano, eso no tiene ninguna casualidad. Un ejemplo histórico y concreto de un poder compensatorio de esa época fue la formación de los sindicatos obreros, mal que le pese a muchos, ¿no? Y el dictado de leyes que regularon las condiciones de trabajo, a partir del proceso histórico que denominamos revolución industrial. Claramente, los sindicatos vinieron a ser un poder compensatorio para poder regular lo que León XIII llamaba la revolución industrial y esos poderes compensatorios. El 25 de mayo de este año, justamente, León XIV publicó Magnifica Humanitas, la encíclica firmada el 15 de mayo en el 135 aniversario. Desde sus primeras líneas, la encíclica plantea una disyuntiva. La magnífica humanidad de Dios que Dios ha creado, se encuentra hoy ante una elección decisiva. Levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Este es el dilema que venimos a traerles desde Copaju. No es un documento técnico la encíclica, ni una condena a la tecnología. Es una actualización de la doctrina social de la Iglesia y así lo debería decir la propia Iglesia. Así lo debería defender Copaju y así lo debería defender el Instituto. Acá no estamos hablando que la Iglesia critica la inteligencia artificial, sino que esta es una renovación de la doctrina social de la Iglesia que obviamente ha puesto en marcha, y quien puso en marcha en los últimos tiempos ha sido nada más y nada menos que Jorge Bergoglio. Es una actualización de la doctrina social y su pregunta de fondo no es qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué tipo de humanidad queremos vivir. ¿Qué tipo de humanidad queremos? Hoy el mundo se asoma a la IA, existiendo un amplio consenso en que marca una nueva y significativa fase en la relación de la humanidad con la tecnología, situándose en el centro de vida. Decía Francisco, esto es un cambio de época, es un cambio de época que tenemos que claramente analizar, estudiar y proponer. Allá lo decía claramente en su discurso con el G7, porque ojo, León XIV sigue en este punto la línea de Francisco. Parecería ser que hoy muchos nos olvidamos de Francisco, hasta algunos sacerdotes se olvidan de Francisco, y algunos van a algunos lugares y edificios episcopales y no ve la foto de Francisco, ve la foto de León XIV. ¿Por qué será? Los tecnoentusiastas de la inteligencia artificial, que suponen que el cambio tecnológico siempre implica un progreso, invocan un futuro de grandes logros en el ámbito de la medicina, de la educación, esperando además que esta nueva tecnología, el aprendizaje automático, la robótica, los megadatos y las redes revolucionen los procesos de producción para mayor crecimiento económico. Francisco ha sostenido que la inteligencia artificial podría permitir una democratización del acceso al saber, pero esto también podría producir una mayor inequidad entre naciones avanzadas y naciones en vías de desarrollo, entre clases sociales dominantes y clases sociales oprimidas, poniendo así en peligro la posibilidad de una cultura del encuentro y favoreciendo una cultura del descarte. Francisco nos hablaba claramente del descarte. Descarte que hoy vemos en la ciudad de Buenos Aires, y a veces yo pienso, ¿no? Venía para acá y decía que esto no se convierta en poder rumear de alguna forma conceptos complejos que nos liberen dopamina y que digamos qué placer que nos da hablar de esto, y nos olvidemos de la gente que hoy hace frío y que está durmiendo en calle y que está muy lejos de esta inteligencia artificial y que la inteligencia artificial para ellos no tiene ningún tipo de impacto. La idea del instituto es que lo que se trabaje, que lo que hagamos, que aquellas conclusiones que tengamos en cualquier área del instituto necesariamente tiene que tener una faz tangible, una renovación de prácticas y una cuestión concreta para mejorar la vida de estos descartados, si no esto de hablar de la cultura del descarte, como decía Francisco, no tendría ningún sentido. La inteligencia artificial en este sentido aparece en un mundo donde, según los datos del Banco Mundial del 2022, un total de 712 millones de personas vivían en la pobreza extrema en todo el mundo y hubo un aumento de 23 millones
del 2019 al 2022 nada más. ¿Dónde quedó el objetivo de desarrollo sostenible de poner fin a la pobreza en el 2030? ¿La inteligencia artificial va a lograr este objetivo de desarrollo sostenible? La respuesta es no, porque no está destinada a esto, su desarrollo no está destinado a esto. En este contexto de pobreza ha aparecido una nueva y específica forma de pobreza, que ya la vimos en la pandemia, la brecha digital. La brecha digital y en materia de educación. ¿Cuántos pibes no podían estudiar porque no tenían claramente, no solamente una computadora, sino que tenían un celular? Y tenemos muchos datos, si uno va a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, hay casi un 30% de la población mundial que no tiene acceso a Internet. ¿De qué inteligencia artificial vamos a hablar para ellos? ¿De qué acceso? Y cuando vemos los datos de UNESCO, vemos que la mayoría de los pibes y las pibas del mundo, de barrios populares o de países que todavía están en vía de desarrollo o no desarrollados, que tienen un celular, no utilizan la inteligencia artificial para la educación ni para tareas productivas, sino para cuestiones lúdicas. Esto de scrollear y consumir cuestiones que nos imponen los desarrolladores, ¿no? Por otro lado, decía esto, las estadísticas de uso sugieren que las personas con mayores niveles de ingreso y escolaridad emplean los recursos de la red de manera más productiva, en tanto que aquellos con menores niveles de ingreso y escolaridad usan el servicio de Internet con fines de comunicación y entretenimiento. Bueno, el núcleo del diagnóstico papal es preciso de León: patentes, algoritmos, plataformas digitales, infraestructuras y datos que quedan concentrados en las manos de unos pocos, que definen condiciones de acceso, reglas de visibilidad, forma de relación e incluso económicas. Y frente a eso el Papa León nos dice que es necesario tener marcos concretos. No basta con invocar la ética de manera abstracta. Se requieren marcos jurídicos sólidos, supervisión independiente. Ese es el lugar del Poder Judicial. El tener marcos jurídicos y un grado que nos decía Francisco de exigibilidad de estos marcos jurídicos cuando los podamos tener. El fuerte debate si tenemos que tener legislaciones nacionales o legislaciones multilaterales, como ha pasado en la Unión Europea, es un debate que tenemos que dar también en América, que todavía no lo dimos. Ahora, necesitamos, ¿cómo va a ser la soberanía digital? ¿Cómo vamos a pensar este tipo de cuestiones? El departamento que hoy se lanza tiene que ver con esto, y yo le agradezco a Gustavo Vélez que esté acá. Gustavo, la verdad que es un gusto para Copajo. El nuevo departamento nace de ese cruce justamente entre la justicia social y la inteligencia artificial, entre el llamado del magisterio y la responsabilidad concreta de los jueces y operadores judiciales de Argentina y de América Latina, entre el diagnóstico de una inteligencia artificial que reconcentra poder y la necesidad histórica de que el Poder Judicial cumpla frente a ella el mismo papel que en su momento cumplieron los sindicatos obreros frente a la Revolución Industrial. Constituirse en poder compensatorio capaz de redirigir utilitariamente los beneficios de su avance tecnológico hacia la mayoría de las personas. Su director, Gustavo Vélez, es quien mejor encarna esa intersección. Miembro de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales del Vaticano, trabajó junto al Papa Francisco en estas temáticas de hace más de una década. En noviembre del 2025 publicó junto al NUD y Siglo XXI Editores el Atlas de Inteligencia Artificial para el Desarrollo Humano en América Latina y el Caribe. Un trabajo de más de 2 años, creo, Gustavo, ¿no? De 500 páginas que hoy es referencia ineludible para Copajo y para pensar la inteligencia artificial desde una perspectiva de derechos y desarrollo regional, que es lo que le interesa claramente al Copajo. En palabras del propio Vélez, este es un tema civilizatorio más importante que enfrentamos como humanidad. Desde este departamento, el Instituto se propone que esa convicción se traduzca en herramientas concretas para la magistratura, en criterios de decisión judicial, en estándares de transparencia algorítmica, en protección de los más vulnerables frente a los sesgos de los sistemas automatizados. León XIV nos recuerda que en la era de la inteligencia artificial tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor esa magnífica humanidad que se nos ha dado y revela la plenitud en Cristo y que ninguna máquina podrá sustituir jamás. Los jueces, como Copajo, lo sostiene de su doctrina, la doctrina franciscana. Somos, entre todas las instituciones, quienes tenemos el mandato más directo de custodiar lo humano, desde el Poder Judicial. Este departamento es una respuesta institucional a ese mandato y es a la vez la forma concreta
en que el Poder Judicial puede constituirse frente a la inteligencia artificial en aquel poder compensatorio que hoy la historia nos exige. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, doctor Moreno. Vamos a continuación a darle la palabra a Genoveva Ferrero, abogada, doctora en Economía y Gobierno, Master of Law en Government Procurement Law, Máster en Gestión de Crisis, Emergencias y Seguridad, vocal titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas Fray Bartolomé de las Casas. Actualmente se desempeña como secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es vicepresidenta del Comité de Estandarización en Inteligencia Artificial del Consejo de la Magistratura. Fue secretaria de Administración, Justicia y Soporte Operativo. Ya está, ¿no? Bueno, listo. Así que le damos la palabra a la doctora Ferrero. Bueno, muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor estar hoy acá. Siempre me gusta mucho venir al instituto y mucho más me honra ser parte del instituto. Agradezco a todos los trabajadores del instituto, a Miranda Martín, a Sabria Gonzalo, a Carlos, a Mauro y a Lucas por esta organización. Me parece importante nombrarlos a todos. Nosotros hacemos todo a mucho pulmón desde el instituto. Una de las cosas más lindas que tiene este instituto, ahora voy a hablar del tema que me convoca, pero me parece importante traerlo, es esto de las distintas miradas que logramos tener acá dentro del instituto y conformar con compañeros de trabajo como Andrés, como Gustavo Moreno y ahora en esta comisión puntualmente con Gustavo Vélez, donde seguramente nuestros orígenes sean distintos y eso que nos unió y nuestros pensamientos, y eso que nos unió, y lo digo en lo personal, tiene que ver mucho con Francisco, su doctrina, sus valores, y por eso hoy estamos acá todos juntos, seguramente de distintos lugares, pero luchando por una misma idea y una misma causa. Y lo de la inteligencia artificial, y esto que hoy se nos viene tan encima, ¿no? A mí como administradora de un poder judicial puntualmente, no es ajeno a eso que él nos enseñó y que tanto extrañamos, ¿no? Y hago personal estas palabras. Segundo, estoy como muy honrada de que Gustavo Vélez dirija esta área dentro del instituto, ¿no? Me parece que es un valor muy agregado para nuestro instituto y nos honra un montón. Y desde lo personal, yo hoy voy a pasar unas imágenes y voy a pasar una presentación donde vamos a todos a pensar y a reflexionar un poquito acerca de esto de este título que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con custodiar lo humano. El año pasado, cuando estuvimos, como decía Gus Moreno, en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales, en ese congreso que nos hizo preparar Francisco mientras él estaba enfermo, a mí me impresionó mucho algo que Francisco nos hizo ver, que tiene que ver con una muestra fotográfica de Fabrizio Intonti. Algunos de nosotros tres por lo menos estuvimos presentes, pero no todos ustedes, que a mí me hizo pensar un montón. Es algo sencillo, entonces yo entré, busqué las imágenes del fotógrafo que él nos trajo y ahora les voy a hacer toda una explicación de algo que él nos hizo ver que me parece que nos puede hacer reflexionar a todos en relación a esta presentación. Primero, antes de mostrarles las fotografías, quiero poner 4 interrogantes y después que todos debatamos el tema. Es, obviamente, qué valor le vamos a dar lo humano ante el avance de la inteligencia artificial, cómo lo vamos a custodiar. Obviamente que en mi rol de administradora de un poder judicial es algo que me resuena constantemente en la cabeza. Después, cómo vamos a regular su uso, ¿no? Si es necesario o no esa regulación, porque hay países que debaten si es necesaria o no esa regulación. Por mi materia propia, yo hago contrataciones públicas, como escucharon. ¿A quién vamos a comprarle los estados esa inteligencia artificial y bajo qué pautas, ¿no? Somos los estados los mayores compradores de inteligencia artificial, sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? A esas empresas que le compramos pensar, yo el otro día pensaba que esas empresas que nosotros le estamos comprando en el Poder Judicial, quieras o no, me marcan
ritmo de mi política pública. Me traen nuevas innovaciones, me presentan nuevos sistemas y me lo van marcando y me lo van imponiendo y van teniendo mi información, ¿no? Sobre todo en el tema de contratos públicos, hoy se debate muchísimo en los Estados Unidos este tema. Hay una gran jurista, se llama Jessica Tillipman, de la Universidad George Washington University, que es la que más está poniendo en jaque las órdenes ejecutivas del presidente en vinculación con la contratación pública de inteligencia artificial y la no regulación y los límites. Y lo último que va a tener que ver con esta presentación que yo les quiero hacer es cómo vamos a observar a esta inteligencia artificial para que no moldee nuestra vida y eduque a nuestros hijos y sea la que digan en un futuro cuáles son nuestros valores, ¿no? Y esta inteligencia artificial, que detrás de esta inteligencia artificial seguramente hay empresas y hay señores dueños de estas empresas, que algunos dueños de estas empresas, su patrimonio es más grande que la de muchos países, que son los que van a decir qué va a aprender mi hijo y qué va a estar bien para mi hijo, ¿no? Eso es un poco lo que yo me planteo. Y en relación a eso, y pongamos las imágenes directamente. Las imágenes, bueno, las imágenes. Ahí está. Las imágenes. Ahí. Y ahí sale una cosa negra y no sé por qué. ¿Se puede sacar eso? Bueno. Ok. Bien. Bueno, esta exhibición que yo, como les contaba, es de este fotógrafo, Fabrice Intonti, que esto se lo presentó al mismo Papa Francisco y él por eso vino a exponer ante ese congreso. Él le pidió a los generadores de imágenes que crearan fotografías de varias personas a partir de breves características positivas y luego negativas, ¿no? Entonces, la primera, que ahí la está tapando justo Walter, le escribió The Perfect Good Loving Mom, ¿no ven? Ven a una mamá rubia, muy linda, con su hijita en brazos, y después al mismo generador le puso The Bad and Unloving Mom, ¿no? O sea, la fea y mala madre, no querida madre, ¿no? Y miren ya las características de la fea y no querida madre, dónde vive, cómo está vestida, su color de pelo, etcétera. Después puso, ¿no? El hombre, the man who protects the society, el hombre que protege la sociedad, un hombre blanco, de ojos claros. Y después puso el hombre que es peligroso para la sociedad. Y ya esto te lo genera la misma inteligencia artificial y esta es lo que nos quería mostrar Francisco tan explícito, tan sencillo también, ¿no? Como era él, pero tan explícito. Y por eso a mí cuando hablamos de inteligencia artificial me encanta primero traer esto para que todos pensemos, ¿no? Digo, el riesgo también que hay detrás de esto, que es fantástica también la inteligencia artificial. Y lo quiero decir, nos sirve un montón, sobre todo nosotros en la administración pública también, en un montón de aspectos nos sirve un montón y nos hace más eficientes y más productivos. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, el resultado final fue una serie de retratos. Bueno, está igual. Bueno, ¿qué hice? El resultado final fue una serie de retratos de fotos de personas fuertemente caracterizadas por estereotipos sociales que en algunos casos pueden manifestar perjuicios sociales y el mismo sesgo del algoritmo. Pero todas esas imágenes también las cargamos todos nosotros, ¿no? En la nube. Vamos al que sigue. Yo me hice mi propio experimento. Entonces este fue mi propio experimento. Yo hice con mi propio, el que me produce imágenes de acuerdo a lo que yo pido. Puse una buena madre y una mala madre. Ya mi inteligencia artificial me conoce. Y la mala madre es la mujer rubia que trabaja con su hija diciéndole que deje de trabajar. Algo que a mí, que soy una gran trabajadora y estoy todo el día trabajando, estudiando, etcétera, es algo que yo todo el tiempo estoy cuestionándome en mi vida. Y mi inteligencia artificial me dio que la mala madre era esta señora rubia que está con su hija, que parece que está muy triste porque su madre está ocupada en otras cosas. Entonces, listo, si quieren, pasemos. Entonces, a ver, yo les traje esto para mostrar muy sencillamente, claramente, el riesgo más grande que hay para mí es este de moldear los valores de una sociedad tras este sesgo algorítmico, que sean otros señores los que le digan en un futuro a mi hijo qué es bueno, qué es malo, qué es lindo, qué es feo, qué está bien, qué está mal, cuestiones tan sencillas. Mi hijo, obviamente, un nene de 8 años que tiene acceso a la tecnología
que obviamente como madre se lo restrinjo, pero este miedo que obviamente aparece con esto de la inteligencia artificial. Después yo quise traer algo puntualmente, unas últimas 3 novedades vinculadas a sistemas judiciales. Traje el caso de New York, traje el caso de la provincia de Buenos Aires y voy a contarles un poco qué estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires. No, gracias. Gracias. Muy recientemente, el 1 de junio de este año, en el Sistema Unificado de Tribunales de New York, la máxima administración judicial sacó una resolución que se llama Parte 61 sobre el uso de tecnología de inteligencia artificial, que regula el uso de inteligencia artificial para abogados y partes en todos los fueros civiles y penales. Y no prohíbe usar la inteligencia artificial, no la prohíbe, no hay que declarar el uso de inteligencia artificial. El abogado, o sea, solo debe garantizar que revisó el documento de manera independiente y que no contiene nada fabricado, etcétera. O sea, como que parecería que no es importante y si se usa, si no se usa. O sea, que el abogado, también un peligro para el abogado, es reemplazable totalmente. Y obviamente este parte 161 sobre el uso de inteligencia artificial va muy en contra de lo que nosotros pensamos, sí, en el Poder Judicial, y que gracias a Dios, no sé si alguno leyó lo que sacó la provincia de Buenos Aires recientemente, es la que viene, y que también la Corte de la provincia de Buenos Aires, el 19 de junio de este año, también sacó un desarrollo para el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial en la justicia de la provincia. También lo hizo como una consulta popular, se pueden presentar documentos acerca de lo que ellos han presentado, y obviamente ellos sí hablan de la no posibilidad de sustitución del magistrado. Obviamente esto que decía Francisco, que a mí me encanta y me lo traje acá escrito y lo quiero leer y no lo quiero decir in voce, de que solo el ser humano puede escuchar la voz de su conciencia y discernir con prudencia el bien posible en cada situación. Me parece que llevado a la justicia y al rol del juez, me parece que es lo fundamental. El juez tiene conciencia, la inteligencia artificial, que no es un derivado de la inteligencia, no es una inteligencia más no, sino es solo un producto de la inteligencia humana, no tiene esa conciencia, no tiene esa sensibilidad. No le duele el dolor del otro, ¿no? Algo que para mí, en el caso de los jueces, es algo que, o sea, no tiene esa misericordia, esa compasión, no sé, ya sé que quizás todos no la tienen. O sea, creo que todos los que estamos acá nos duele el dolor del otro y me parece que, y eso nos une, por eso estamos acá sentados. Creo que eso es algo insustituible por nadie, por ninguna inteligencia, por más eficiente que sea. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y la última, en el caso del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, nosotros desde el comité que preside acá el doctor Corti, estamos trabajando fuertemente en recomendaciones y directrices vinculadas a la regulación de la inteligencia artificial. Ya hemos sacado una el año pasado. La resolución del 21 tuvo que ver no más con un programa de innovación y digitalización del Poder Judicial en el 21, en el 25 más fuertemente tuvo que ver con directrices y esta no sustitución, ¿no? Que creemos que el último control debe ser humano. Actualmente hemos sacado un manual de buenas prácticas para el uso responsable de la inteligencia artificial generativa y en la actualidad nos encontramos en un programa de capacitaciones para todo el personal del Poder Judicial en este uso. Tenemos 2 o 3 sistemas ya implementados de manera piloto. En ningún caso nuestros sistemas sustituyen a ninguna persona,
sino que hacen que el trabajo sea más fácil en casos puntuales como ejecuciones fiscales, en agendas, en el tema de coordinar audiencias, en todas cuestiones que tienen que ver con procesos que entendemos que no tienen que ver con la resolución del caso. Así que bueno, nada, esto es un poco lo que yo quería venir hoy a traerles a todos acá. Y bueno, muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, doctora Ferrero. Ahora vamos a pasarle la palabra al doctor Horacio Corti, que es doctor en Derecho, profesor titular de Finanzas Públicas y Derecho Tributario de la... Así. Bueno, muchas gracias por haberme invitado, a Gustavo, bueno, a Andrés, que es el que me invitó, a Genoveva, para además compartir este panel con mis colegas que saben mucho más que yo de todo esto. Gracias a Genoveva, ella me evita hablar de lo que estamos intentando hacer en el Poder Judicial, en el Comité de Estandarización, haciendo reglas, buenas prácticas, etcétera. En realidad, un camino que lo inició y lo viene liderando Genoveva, con otros aspectos además de modernización del Poder Judicial, que no solamente tiene que ver con la inteligencia artificial, tiene que ver en la forma que trabajamos, cómo nos organizamos, cómo hacemos para trabajar cotidianamente de la mejor forma posible. Dicho esto, entonces me puedo tomar la libertad muy brevemente de hacer algunas reflexiones gracias a, bueno, como dijo Gustavo, se publicó, ¿no?, la carta encíclica Magnificat Humanitas o Humanitas, no sé cómo es exactamente la pronunciación, pero todos nos entendemos. Claro, él dijo, si uno no sabe, lee. Yo digo, si uno no sabe, improvisa, que es en general lo que hago yo, así que pediré disculpas por lo que resulte. Pero unas reflexiones, pero muy breves y sencillas, porque me puse a leer, imagino que como muchos de ustedes, la encíclica del Papa, y claro, y tardé mucho en leerlo, ¿no? Primero por su contenido, pero luego tal vez algo que le puede pasar a ustedes. Uno lee una frase y se queda pensando, y entonces uno queda reflexionando y va a la siguiente, pero bueno, vuelve a la anterior, y así uno nunca termina más de llegar a las conclusiones. Pero bueno, es la forma, creo, que uno tiene de asimilar, no, palabras tan ricas. Y como dijo Gustavo, esta encíclica comienza con una comparación de símbolos, ¿no? Y él dice, la magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Ya un símbolo, ¿no? La torre de Babel. Entonces, lo primero que me pregunté, y es, no es casual que haya elegido comenzar una encíclica sobre la inteligencia artificial, sobre la humanidad y la inhumanidad, haciendo una apelación a un símbolo, ¿no? Y claro, ¿qué es un símbolo, no? ¿Tenemos un minuto? Sí, ahí está. Yo puedo hacer esto muy sencillamente, y aquí está, y te lo doy a vos. Y entonces, un símbolo son dos piezas, o es una pieza que uno parte para tener dos. Y entonces ella puede viajar, se irá por aquí, por allá, puede pasarse 1000 aventuras, esto yo también, pero en algún momento estas dos piezas se pueden volver a encontrar. Significa que hay algo que en algún momento se separó, puede hacer su historia, pero después puede reencontrarse. El símbolo es lo que une. De ahí que, no sé mucho griego, pero creo que el diablo, de ahí viene lo diabólico, es lo que separa a las personas. Y uno siempre puede hacer un esfuerzo, o por unir o por separar. Imagino que nosotros, ya simplemente contando a nosotros 5, en muchísimas cosas debemos pensar
y sentir muchas diferencias. Y entonces está en nosotros o poner el énfasis en todo lo que nos separa y salir de acá a las patadas, o poner aquellas en las cosas en lo que nos unen y poder hacer algo en conjunto. Pero el símbolo tiene otra dimensión, ¿no? Porque la Torre de Babel, ¿no? Hay algo que es como esto, bueno, es una torre, está en un lugar, es algo material, es algo que está encarnado, pero que nos quiere sugerir algo que no está presente, algo que es invisible, algo como me viene ahora una canción del rock después del 2001, ¿no? Lo importante son las cosas que no se tocan, ¿no? Lo importante es lo invisible, aquello que no se ve, pero a lo que llegamos gracias justamente a esto que se ve. Y creo que algo que nos está diciendo, ¿no?, acá este encíclico es que somos seres simbólicos, donde tenemos lo que somos, pero también tenemos nuestra dimensión que es invisible, aquello que justamente ningún otro puede percibir. Creería que la dimensión, la forma creo que tiene la tradición de nombrar eso invisible de cada uno es la dignidad de las personas. Nadie va a hacernos un estudio, no hay ecocardiograma, encefalograma, cualquier aparato que nos mida nuestras características, nada va a medir algo que tenga que ver qué somos dignos, por qué lo somos, en qué características, ¿no? Y es algo que todos lo compartimos. En algún momento de la encíclica, no sé si vieron, él dice, bueno, esa dignidad no es lo que somos particularmente, ni lo que tenemos, ni lo que hicimos siquiera, no es algo que tenemos todos, hayamos hecho lo que hayamos hecho. Creo que es algo muy radical, por otra parte, ¿no? Y viendo eso, me acordé de otro documento de Francisco, ¿no? Que en general tendemos a leer algunos documentos, pero hay uno para mí que es muy hermoso, que es la carta encíclica Dilexit Nos, que esto significa Él nos amó, o nos amó, que es una expresión que está en una carta a los romanos de San Pablo. Y es toda una encíclica sobre lo simbólico y sobre un símbolo en particular que es el símbolo del corazón. Digo, para expresar el amor de Jesucristo suele usarse el símbolo del corazón. Algunos se preguntan si hoy tiene un significado válido, pero cuando nos asalta la tentación de navegar, otra imagen, ¿no?, por la superficie, de vivir corriendo sin saber finalmente para qué, de convertirlos en consumistas insaciables y esclavizados por los engranajes de un mercado al cual no le interesa el sentido de nuestra existencia, necesitamos recuperar la importancia del corazón. Y luego sigue, les recomiendo para leer porque es realmente maravilloso, y puedo hacer una nota al pie de maldad de alguna forma, que no corresponde, pero como somos así, ¿no? Muchas veces, no sé si habrán percibido ustedes, pero hay no sé si tendencia, pero una forma de ningunear algo de Francisco, como diciendo, no era un teólogo, no era alguien que reflexionaba con la profundidad de otros teólogos, sino que era como más superficial. Quien lea esta encíclica va a ver la profundidad y la cultura, además, que nos muestra a Francisco en esta idea del corazón, ¿no? Porque miren ustedes, a partir de ahí, la gran cantidad de símbolos que hay, ¿no? Porque el corazón es la sangre, ¿no? La sangre es la vida, y la sangre que brota de una herida. Si hay una imagen que recorre toda esta encíclica, es el símbolo de la herida, ¿no? Del dolor, como dijo Genoveva, de la herida. Pero de la herida sale sangre, sangre que se vierte en un vaso, una copa. Todos conocerán la historia, ¿no?, del Grial. Es aquello que alguna vez se tuvo y que se perdió. Y entonces la vida como búsqueda, como dice Francisco, como viaje, como camino, ¿no? Como algo que uno transcurre y donde uno sabe es un lugar común, pero verdadero, que lo importante no es aquello que uno va a encontrar, ¿no?, sino el hecho de hacer
recorrido. Y finalmente lo que sucede son qué hacemos en las peripecias que nos ocurren en el medio, ¿no? ¿Qué hacemos con los demás? ¿Con qué nos pasa? ¿Cómo reaccionamos en cada situación de un camino odiseo? Al fin de cuentas, miren ustedes, es Eneas, es todos los que caminan, los que leemos en los evangelios, es bueno, toda la historia del Gray, Arturo, etcétera, la Divina Comedia, o si ustedes quieren, en nuestro ámbito literario argentino, esa historia de Adán Buenos Aires, ¿no? Que es enorme monumento de símbolos de lo porteño, de lo argentino y de tantas cosas que no casualmente era uno de los libros que Francisco, creo yo, tal vez Gustavo sabe más, pero creo haberlo escuchado, que él más apreciaba. El poeta depuesto, como se llamó a sí mismo, y para poner un tono, digamos así, polémico. Y entonces, ¿cuál es el símbolo, ¿no? El símbolo que acá nos quiere poner es, bueno, el símbolo de que somos simbólicos, por una parte, y justamente eso es lo que no tiene la inteligencia artificial, ¿no? Eso es lo que nos hace propiamente humanos. En ese hay una diferencia de lenguaje, ¿no? ¿Cuál es el lenguaje nuestro, el lenguaje de los hombres, que es un lenguaje simbólico, y cuál es el lenguaje de la máquina, ¿no? Que es de uniformidad, dice él. Y me gustaría leer simplemente cómo él hace un resumen, pero al hacer un resumen hace una reinterpretación de la historia de la Torre de Babel que está en el Génesis. Yo me lo fui a leer al Génesis y la verdad lo que yo leí, mi intuición era muy diferente a lo que leyó él, pero como no quiero entrar con la Biblia y traer el texto, pero simplemente leer la paráfrasis que él hace, que es realmente muy bonita. Y él dice, en el libro del Génesis, el relato de Babel se sitúa en los orígenes de la humanidad, inmediatamente después de la genealogía de los hijos de Noé. Los seres humanos, habiéndose establecido en la llanura de Sennaar, deciden construir una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue hasta el cielo, ¿no? Entonces, es el deseo de dejar de ser humanos y de ser justamente el otro, de ser Dios. En algún momento de su texto él habla de lo prometeico, de Prometeo, pero es la misma idea en la cultura griega, ¿no? Robar algo para poder llegar a ir más allá, pero no más allá en el sentido de la trascendencia, sino más allá en el sentido, él por ahí, yo me fui anotando todas las palabras que él habla de una autosuficiencia potenciada, una expresión, no es como lo ilimitado, que es otra imagen que él utiliza, ¿no? Hay como un sueño de superar todos los límites, como un sueño de superar el dolor, ¿no? De lo que vos mencionaste, un sueño de no vamos a ser nunca más ni frágiles ni con heridas, sino que vamos a poder hacer todo. ¿Gracias a qué? Entre otras cosas, gracias a la técnica. Pero quieren así asegurarse, dice, estabilidad y poder. Y sobre todo, pone entre comillas, porque es algo que cita, perpetuarse un nombre, temiendo ser dispersados por la tierra. La empresa parece importante, y acá hace como una síntesis, dice, una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección, ¿no? Es como una torre para llegar a ser más, pero para también hacer una única lengua, un lenguaje común para todos, claro, un lenguaje que no es este lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico además que nunca acaba, porque cada una de las referencias que yo hice uno puede seguir cada vez ahondando planos de mayor profundidad, de asociación, de llegar a raíces más profundas de quiénes somos y de dónde venimos. Dice, sin embargo, el proyecto esconde un profundo engaño. Es una obra concebida sin referencia a Dios, sustentada por una uniformidad que elimina la diversidad
y que en lugar de la comunión elige la homogeneización. Cuando la ciudad se edifica sobre el orgullo y la pretensión de bastarse a sí mismo, ¿no? La idea de autosuficiencia o la idea del hombre que se hace a sí mismo, ¿no? Es el mito de la modernidad, el individuo que logra hacerse a sí mismo sin ninguna necesidad ni de algo más ni de otro, ¿no? Algo... Siempre me pareció a mí algo curioso, ¿no? Porque no encontré a gente que diga eso, pero es como una idea de que se puede existir sin la maternidad. No son personas sin madres que los han cuidado para poder llegar a ser quienes son, ¿no? Porque finalmente otra característica que tenemos, a diferencia creo que de casi todos los animales, no sé mucho al respecto, es que no podemos vivir por sí mismos en el momento de nacer. Otros seres enseguida ya pueden salir, caminar, buscarse su alimento, etc. Nosotros no, necesitamos de alguien que nos cuide. Cuando la ciudad se edifica sobre el orgullo y la pretensión de bastarse a sí mismo, la comunicación se rompe, las lenguas se confunden y los seres humanos ya no se comprenden. El resultado no es la unidad, sino la dispersión. Babel revela así el límite de toda construcción, que por grandiosa que sea, surge de la absolutización del humano y de su pretensión de autosuficiencia. Sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia y aspira a alcanzar el cielo sin la bendición de Dios. Claro, no se puede seguir por muchos lugares. ¿Cuánto tiempo más tengo? 2 minutos. Más de lo que usted cree. Ah, perfecto. Entonces, más que reflexionar, quiero leer 2 o 3 cosas. ¿Puedo leer 3 cosas? Primero, 214. Como estamos hablando de los símbolos, del lenguaje, etc., él dice algo que es, hay una palabra que para él dice que es muy importante, León, que es desarmar, ¿no? En más de un lugar dice, pero claro, desarmar es el sentido literal de dejar las armas, pero él dice desarmar las palabras. Y la primera contribución que podemos hacer a una civilización más humana es prestar atención a nuestras palabras. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra. Sigue hablando, es hermoso, es el punto 214 que dice él. Después me gustaría otra lectura si llego rápido, pero no sé si lo voy a encontrar, porque es por dónde pasa la inhumanidad, para ir rápido, ¿no? Para dar un ejemplo del otro lado. Y dice, la persona corre el riesgo de ser tratada. Y él, 3 elementos, dice, o 3 formas de considerarnos a nosotros mismos que nos hacen inhumanos. Ser tratado como un dato, como un engranaje, metrópolis, ¿no? Una pieza en una máquina. El hombre se tiene que adaptar a los ritmos de la máquina. Por otro lado, en la industria del siglo XIX, si no se le cortaba la mano, se era herido, o sea, el hombre tiene que adaptarse a los tiempos y a la lógica de la máquina. Y en la tercera dice una mercancía, ¿no? Algo que se compra y se vende como cualquier otra cosa. Y este es el 180, que me dio muchas asociaciones. Pero después me gustaría hacer, tengo 2 lecturas. Como dijo Babel, y yo, mi cabeza funciona por asociaciones de libros, perdonen. Y me llevó un libro que se llama Después de Babel, de George Steiner. Un libro, 1991, Ginebra, Cambridge. Entonces, leo una frase. Mientras escribía Después de Babel, me parecía obvio y quizá irreversible el dominio creciente de un esperanto angloamericano en todo el planeta. El colapso, bueno, en gran medida este es aún el caso. La ciencia, la tecnología, el comercio y el mundo de las finanzas hablan más o menos un inglés americano. A lo largo y ancho de la mayor parte del mundo subdesarrollado, esta lengua es la única escalera, otro símbolo, ¿no?, visible hacia la emancipación económica y social.
Y lo que es más importante, los, pone entre comillas, lenguajes. Pero miren ustedes, hablan en el 91, de las computadoras, los códigos metalingüísticos y los algoritmos de la comunicación electrónica que están revolucionando casi cada faceta del conocimiento y la producción de la información y la planeación, están fundadas en un subtexto, en una prehistoria lingüística que es fundamentalmente angloamericana, y ponen entre paréntesis, desde el mismo modo en que decimos que el catolicismo y su historia están fundados en la latinidad. Las computadoras y los bancos de datos charlan en el dialecto de una lengua madre angloamericana. Y ya que estoy, para terminar con el bien, me gustaría compartir con ustedes otro texto que es como el símbolo del simbolismo, digamos. El mayor texto creo que se ha escrito con belleza, y habla mucho el Papa de la importancia de la belleza sobre el simbolismo, que se llama Correspondencias. Es un texto del siglo XIX, muy importante para nosotros por el derecho, porque fue prohibido y generó un juicio y toda una serie de cosas en aquel momento. Lo voy a leer más o menos porque como puedo, digamos, un poco literalmente. Dice: la naturaleza es un templo de pilares vivientes que dejan a veces salir palabras confusas. El hombre ahí pasa o lo recorre entre, y él dice, un bosque de símbolos. Vivimos en un bosque de símbolos que lo observan con sus miradas familiares. O sea, el bosque de símbolos nos observa a nosotros. Como largos ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como la carne de los niños, dulces como los oboes, verdes como las praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes que tienen la expansión de las cosas infinitas. Como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. Bueno, acá termino y espero no haberles robado demasiado tiempo. Muchísimas gracias, doctor Corti. Continuamos ahora con Beatriz Busaniche, que también, si usted quiere, me detiene hasta donde la humildad académica le dé. Bueno, Beatriz Busaniche es licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Propiedad Intelectual, Flaxo, docente de grado y posgrado de UBA, Flaxo y Ditela. Dirige la Fundación Vía Libre, organización civil que trabaja en la intersección de tecnologías de la información y derechos humanos, y desde 2017 lidera el equipo de ética en inteligencia artificial de la Fundación, con foco en los impactos sociales de la inteligencia artificial. Así que le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un agradecimiento inmenso por esta invitación. Me siento total y absolutamente un sapo de otro pozo, pero me encanta. Me parece que es indispensable que podamos habilitar estas conversaciones en las cuales no nos cruzamos habitualmente, quienes estamos en la sociedad civil, en el mundo de las organizaciones de la sociedad civil o la academia trabajando estos temas, que no es desde el derecho, muchas veces no estamos hablando con las entidades de derecho, con quienes están en el Poder Judicial, como es este caso de esta mesa que agradezco que me hayan invitado a compartir. Y me parece una oportunidad enorme para poner sobre la mesa algunas conversaciones, y voy a agradecer, Horacio, la palabra que me dejaste, me la anoté: desarmar. Voy a arrancar por una de las palabras que dejó Horacio de las muchas interesantes, fui tomando unas cuantas, pero desarmar me pareció ideal para arrancar una conversación con ustedes, porque me parece que la primera cuestión que tenemos que hacer para hablar sobre inteligencia artificial es desarmar el discurso hegemónico sobre la inteligencia artificial, entender qué es y qué no es la inteligencia artificial y cuál es nuestro lugar como personas del Poder Judicial, como personas de la academia, como personas del activismo, como es mi caso mayormente, para darle
o entender cuál es el valor que tiene lo humano frente a la IA, que también, no sé si fue Genoveva que lo mencionó y tomé notas. Una primera cuestión, la inteligencia artificial no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene muchos años. De hecho, la inteligencia artificial es un concepto vacío. Es un concepto de marketing, es un concepto que nació en la década del 50 por parte de investigadores del campo de las matemáticas que tenían un área de investigación muy poco atractiva para conseguir fondos, muy poco sexy era el campo, no atraían fondos de investigación y entonces pensaron cómo atraer inversiones, fondos para ese campo de investigación que era en teoría muy prometedor, pero que no tenía nada que mostrar realmente, no tenía nada lo suficientemente desarrollado que mostrar. Y fue así que acuñaron este concepto de inteligencia artificial, porque era útil para vender una idea que es muy seductora, que es la idea de que podemos crear máquinas que se nos asemejen, que podemos crear máquinas que hagan lo que los humanos hacemos. Bueno, ese plan de crear máquinas que hagan lo que hacemos los humanos está no lejos, está total y absolutamente fuera de lo que la inteligencia artificial aún hoy, con lo bestial que es, con las maravillas que vemos, es capaz de hacer. La inteligencia artificial no es más que gran capacidad de cómputo y grandes volúmenes de datos. Es esto de convertir todo a dato, a engranaje, y al final del día, si no logramos destriparla, a mercancía. Esta idea de que la inteligencia artificial está ahí de lograr las capacidades humanas, de reemplazarnos, de cubrir todos aquellos aspectos que los humanos hacemos, el derecho, el arte, la producción de bienes, las traducciones, las conversaciones, la psicología, etcétera, etcétera, no es otra cosa que una simulación. Es una simulación de la que estas tecnologías son realmente capaces de hacer, porque lo único que hacen estas tecnologías, y lo hacen muy bien, es procesar datos de forma estadística. Son estadísticas brutas, potentes, en gran volumen. Entonces, la primera cuestión que hay que definir es, ¿qué es la inteligencia artificial? Puede ser casi cualquier cosa que esté motorizada por grandes volúmenes de datos y una definición estadística de lo que es más probable que aparezca. Incluso cuando conversamos con algún modelo conversacional y parece que estuviéramos hablando con un humano, de hecho en algunas regulaciones se está empezando a obligar a que quien tiene un chatbot declare permanentemente que la persona que está dialogando con una máquina y no con un humano. Eso es parte de algunas pequeñas e incipientes regulaciones que van apareciendo de declarar no es un humano, porque como planteaba Alan Turing, la disquisición es si podemos distinguir entre un humano y una máquina. El asunto acá es que, así como la inteligencia artificial aparece como un desarrollo maravilloso, e insisto, lo es en muchos aspectos, el discurso que la envuelve, que envuelve estos desarrollos técnicos, es un discurso que es absolutamente peligroso en términos de lo que significa para la humanidad. Porque haber instalado en el sentido común de las personas distintas cosas como que la inteligencia artificial nos viene a reemplazar, que va a impactar todos nuestros trabajos, que nos va a dejar sin empleos, que es capaz de crear cosas, y todo el discurso, e incluso el discurso temeroso frente a la inteligencia artificial, no es más que poner un velo tecnológico a una discusión de poder. La emergencia de la inteligencia artificial, tristemente, porque la verdad es que son tecnologías que son muy interesantes, que son muy útiles para ciertos campos, pero se ha convertido en el velo de la posibilidad de hacer
con la humanidad cosas que no deberían ser hechas. Como por ejemplo, plantear que un segmento de la humanidad va a ser descartable porque la tecnología la va a reemplazar. Y bueno, como se dijo esta semana también, que si tienen frío y no pueden pagar el gas, se abrigan. Esencialmente es lo mismo. Es ustedes que no se van a beneficiar de esto, no hay lugar para todos. Y eso no es una discusión tecnológica, eso es una discusión política. Entonces, el primer elemento que yo quiero desarmar es que estamos teniendo una discusión sobre una tecnología. No estamos teniendo una discusión sobre una tecnología. La tecnología es el velo, es la excusa para que un grupo de superpoderosos se salga con la suya. Y que nosotros sintamos que es tan potente esta tecnología que desarrollaron, que hay que darles todo, porque si estos tipos lograron desarrollar esto, y entonces, y digo tipos porque hay una cuestión de género muy fuerte también acá. No digo que no haya mujeres cómplices, pero hay un ideario de masculinidad muy reactiva, esto que mostrabas de las mamás. ¿Viste? La mala madre es la que labura todo el día, la que desarrolla su carrera, la que... ¿Cómo vas a salir a la calle? El lugar de la mujer es el hogar. Entonces, también eso está dentro de esta ideología. Entonces, primer elemento a desarmar, no es una discusión tecnológica. No estamos discutiendo una tecnología. La tecnología es solo un elemento accesorio. De hecho, es una tecnología que ni siquiera hace lo que dicen que puede hacer. Y los invito a ver que la gran mayoría, buena parte de empresas que han estado despidiendo gente a mansalva porque la estaban reemplazando con IA, ahora de golpe se avivan que la IA anda mal. Falla dramáticamente, no hace lo que tiene que hacer, están desesperados recontratando gente, es decir, hasta se han tragado su propio humo. Primera cuestión a desarmar. Segunda cuestión a desarmar, la idea de que la IA es autónoma de la humanidad o de los seres humanos. Hay una colega investigadora llamada Milagros Miceli, argentina, ella, una de las 100 personas más influyentes según la revista Time en el campo de la IA, que ha hecho toda su investigación en Alemania, que trabaja en estos temas, que ha documentado el trabajo humano necesario para poner a funcionar estas IAs que nos parecen maravillosas. El otro elemento que hay que desarmar es la idea de que la IA no nos necesita. La IA necesita mucha más humanidad. Y tan burla, tanto se nos ríen en la cara, que Amazon, la empresa Amazon, tiene un área de negocio que se llama Mechanical Turks. Los Mechanical Turks son aquellos trabajadores de plataformas hiper precarizados, muchas mujeres que trabajan en su hogar y hacen trabajo por hora, haciendo el trabajo más diría tremendamente agotador, detallista, en muchos casos incluso emocionalmente dañino, porque muchas veces tienen que taguear contenido que es lo que se considera contenido malicioso, contenido violento y demás. Todo el trabajo de tagueo y de estandarización de cosas, esto es correcto, esto es incorrecto, para entrenar las IAs. El sistema de Mechanical Turks, el nombre, ese es el área de negocios de Amazon que contrata a trabajadores precarizadísimos del hemisferio sur, del sur global, trabajadores que trabajan por 2 mangos porque tienen su subsistencia en eso, y le pone el nombre de Mechanical Turks. Yo invito a que ustedes busquen qué es un Mechanical Turk. Y un Mechanical Turk es un engaño. Un Mechanical Turk era un engaño de las cortes del siglo XVII, creo que era, en el cual se simulaba una máquina que jugaba al ajedrez y que engañó a las cortes de los reyes de la Europa de ese tiempo como que era un autómata. Pero el mismo Mechanical Turk muestra que el autómata era un engaño, total engaño, que ese autómata no funcionaba si no era porque adentro del autómata había una persona.
Por lo tanto, segunda cuestión a desarmar, la IA y el desarrollo de la IA nos necesita más de lo que nosotros necesitamos la IA. Y ese velo tiene que ver con la creación de las condiciones socialmente necesarias para que los y las personas que necesitamos subsistir aceptemos lo inaceptable. Gracias por la mención a los sindicatos y al Poder Judicial, porque los vamos a necesitar, a ambos. Entonces, lo humano es el motor de eso. Y todos y cada uno de nosotros que trabajamos, que hacemos, que traducimos, que usamos permanentemente, estamos realimentando de manera gratuita esa maquinaria que no está todavía en el nivel de reemplazarnos, pero que está trabajando para eso. Y lo primero que ha logrado es crearnos la conciencia de que nos va a reemplazar. Lo primero que hicieron fue hacernos creer que somos prescindibles. Y eso es lo que hay que desarmar. Segundo elemento a desarmar. Gracias por desarmarme, armaste Hay otro elemento que tiene que ver con lo que mencionabas de la Torre de Babel, que es la uniformización. Ya se mencionaron el tema de los sesgos. Es uno de los temas más tratados y de hecho es uno de los temas que más trabajo académico tiene, más evidencia, más trabajo. Hay muchísimo trabajo sobre sesgos, alucinaciones. Una cosa importante, cuando hablaban de compras, el año pasado estaba en un evento donde había un vendedor de programas, de sistemas de IA para la abogacía, y este señor dijo que su sistema estaba tan fine-tuneado que no alucinaba. Yo les invito a que si alguien viene y les dice que su sistema no alucina, agarren su cartera, su billetera, porque alguien los está queriendo robar. Porque el sistema alucina, porque eso no es un error, eso es una característica del sistema. No existen sistemas que no alucinen. Entonces, cuando hablemos de compras, cuidado con lo que nos quieren vender, que hay muchos vendedores de espejitos de colores subidos a esta ola. Pero yo no quiero cerrar esto con angustia, porque tenemos un diagnóstico que es tremendo. Esta es una discusión de poder, es una discusión en la que estamos en el horno en Argentina. En este momento Argentina es un laboratorio de todo esto, pero no es un laboratorio exclusivamente nuestro país. No, lo que nos pasa a nosotros en Argentina no le pasa solo a Argentina, le está pasando a muchas poblaciones, y ni siquiera solo del sur global. Basta ver la lucha que están dando muchas comunidades en Estados Unidos contra la instalación de data centers, que es un tema también medioambiental y demás que hay que trabajar. Francisco también dejó mucho trabajo sobre la cuestión medioambiental y este cruce es importante. Pero yo quiero terminar con una mirada de llamado a la acción, porque la angustia no sirve si no es para movilizarnos en un llamado a la acción. Hecho este corrimiento del humo, tratar de destripar, nosotros en Vía Libre tenemos un texto que se llama Destripando IAs en escuelas. Nosotros hacemos un trabajo en la Fundación Vía Libre en el que estamos formando, ya impactamos a 2.000 docentes de todo nivel, de inicial a tecnicaturas de la provincia de Córdoba. Nuestra organización es originaria de Córdoba, en entender cómo funcionan estos sistemas, por qué alucinan, por qué tienen sesgos, cómo detectar sesgos. Los sesgos, además, nunca son un sesgo solo de género, son sesgos interseccionales, siempre cruzan temas como pobreza, temas como educación. Hay un montón de elementos, está documentado, por ejemplo, que si los modelos de lenguaje identifican que uno habla un sociolecto o habla alguna lengua, qué sé yo, como el chopará, en el límite con Paraguay, esas cruces que hay entre guaraní, español y demás, tienden a dos cosas: a estandarizarte en el español estándar y a tratarte como si fueras una persona de menor nivel cultural, y a darte cosas de menor nivel cultural y a contestarte como si tuvieras menor nivel cultural, entre otras cosas que detectan y que rápidamente operan en términos discriminatorios de múltiples cuestiones. Mi llamado a la acción es
invitar a un entendimiento más claro de qué es la IA y qué no es la IA, a conocer que hay un montón de alternativas a esto, que hacer IA no necesariamente supone entregarle nuestra alma, nuestra cultura, nuestros textos, nuestras imágenes a los 5 grandes que nos quieren hacer creer que no se puede hacer inteligencia artificial si uno no es uno de los 5 grandes. Hay muchas opciones para hacer inteligencia artificial. Hay pequeños modelos, hay modelos abiertos, hay modelos libres, hay modelos que los podemos correr en un teléfono, hay modelos que los podemos correr en una computadora, hay modelos que los podemos correr en una computadora sin acceso a Internet, si lo que tenemos es información sensible que no queremos compartir con las Big Tech. Es decir, hay muchas alternativas. El primer problema que tenemos, y por eso insisto en que esto no es una discusión de tecnología, sino una discusión de poder, es haberle entregado a las Big Tech la narrativa de lo que queremos en aspectos tecnológicos. Hacer tecnología es hacer política, y quien hace la tecnología delimita nuestros marcos de acción y nuestra cosmovisión. Esa preocupación, Genoveva, es absolutamente legítima. Ahora bien, frente a esa preocupación legítima, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a sacar a nuestros chicos de ahí? ¿Vamos a excluirnos de ahí? ¿Vamos a dejar de usar tecnología? Probablemente no, porque sirven. Lo que tenemos que hacer es construir, primero, una demanda al Estado nacional, provincial, de la ciudad y todo, a que dejen de desmantelar el sistema científico. No vamos a hacer jamás una sociedad con capacidades para hacer esto con lo que pasó hoy en el CONICET, con la gendarmería apaleando a nuestros científicos. Entonces, eso hay que pararlo ya, porque sin sistema científico no vamos a construir nada. Siempre vamos a ser dependientes. Sin autonomía política sobre la tecnología, siempre vamos a ser dependientes. Pensábamos el sistema de compras, ¿qué vamos a comprar? Y quizás no tengamos que comprar, porque el Poder Judicial, en muchas cosas, maneja información sensible. Quizás lo que tengamos que hacer es desarrollar o conseguir quien esté desarrollando o implementando cosas estancas y que el Poder Judicial no pierda y no convierta en mercancía la información judicial de las personas sobre las cuales tiene que velar sus derechos y sus datos. Entonces, salgamos de la trampa de la narrativa de que solo la IA es aceptar lo que nos traen o quedarnos afuera. Podemos y tenemos la oportunidad de construir nosotros también. Entonces, peleemos por un sistema científico, peleemos por crear capacidades y generemos nosotros mismos los recursos para tener sistemas que nos permitan hacer tecnologías por y para las personas en pleno ejercicio de sus derechos. Muchísimas gracias, Beatriz. Y para cerrar, también, doctor, si me permite, hacemos la versión corta, pues lo conocen todos seguramente al doctor Gustavo Vélez. Lo nombramos con su flamante cargo de director del Departamento de Algorética y Justicia Social. Así que, bueno, le cedemos la palabra y cerramos con su exposición. Sí, muchísimas gracias. Muy brevemente también para no abusar del tiempo, y les agradecemos mucho que estén aquí. También, por supuesto, a las autoridades del instituto. Me siento muy honrado y muy complacido de poder aportar un granito de arena sobre este tema tan importante. Así que no quiero ser redundante con lo que se ha dicho, tan interesante. Nos convoca también la encíclica del Papa. Yo me quedo con lo que acaba de decir Beatriz. Quisiera retomar cada una de las cosas. Tenemos que rescatar un principio esperanza. Un principio esperanza que fue tantas veces subrayado por los que hablaban de utopías positivas. Un principio esperanza. Hay una cantidad enorme de cuestiones que se pueden llevar adelante con estas tecnologías, con código abierto, con iniciativas de la sociedad civil, sin depender
de los grandes gigantes tecnológicos que no nos tienen que abrumar o paralizar frente a esta especie de ola, diríamos, hegemónica que se quiere implantar, ¿no? Entonces, me parece que hay una cosa así muy importante. Yo vengo siguiendo hace tiempo también lo que hacen ustedes. Me tocó hace poquito estar en Córdoba y había una compañera tuya que hablaba del tema y lo cito en el libro también. Entonces, la convocatoria desde aquí también me parece es pensar en cuestiones prácticas que no ignore lo que está ocurriendo a nivel global, porque a mí particularmente me toca verlo mucho allí en la Academia de Ciencias del Vaticano. Estamos todo el tiempo hablando con los grandes jugadores, y ahora les cuento un poquitito también lo que se percibe. Pero desde nuestra posibilidad y sobre el bien posible, que se habló también, es importante aplicar algunas herramientas tecnológicas con una misión de justicia social, desarrollo humano integral, promoción humana integral. Y eso es lo que, de alguna manera, León XIV dice en el punto 6. La encíclica es interminable de leer, nos podemos pasar, está buena, pero hay 3 puntos que me gustaría citarles como importantes y les sugiero. Uno es el punto 6, que habla de las misiones de las llamadas inteligencias artificiales. La otra vez estaba ahí en Roma y está Jaron Lanier, es uno de los, escribió un libro que se llama No somos una computadora, ahora es el jefe de Microsoft. Es un personaje porque le gusta la música, es un hippie en el sentido, ustedes lo tienen que haber visto en fotos con las trenzas. Bueno, nos hemos hecho muy amigos de él, pero lo importante que él dice, la inteligencia artificial es una mentira, no existe, no es ni inteligente ni es artificial. Él cuestiona todo el tema y habla de la dignidad de los datos. Pero el punto 6 habla de la misión. En la carta de León XIV habla de la misión. ¿Cuál es la misión, la dirección, la meta de esta tecnología? Y ahí está todo dicho. ¿Rumbo a dónde? Vamos por la autopista, veo pasar autos ahora. ¿A dónde van? A una cuestión monopólica, de esclavitud, términos que se usan, o se va a un ámbito donde puede ser esto empleado en una organización social distinta para el bienestar, ¿no? Entonces, punto 6, sugiero que le prestemos atención. El otro es el punto 90, donde León XIV se pregunta, ¿qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Es otro tema importantísimo, ¿no? Y el punto 100, donde dice, es una herramienta útil, pero que hay que manejar con cuidado, ¿no? Hay que vigilar, hay que manejar con mucho cuidado, por eso el cuidado está ahí en el título. Entonces ahí me parece que hay 3 claves como para identificar esto. Después están principios muy importantes, el del bien común, destino universal de los bienes, que involucra todo lo que se dijo antes, no el derecho a la propiedad absoluta, un tema importante ese, también está discutiéndose en este momento, tiene que ver con la tierra, tiene que ver con elementos muy caros también a la realidad de nuestros países. El principio de subsidiariedad, que básicamente significa no a la autorregulación, y podríamos hablar toda la noche del tema de la autorregulación de las grandes compañías, de la incapacidad de los estados para auditar adecuadamente el funcionamiento de estos modelos, y un llamado también a la humildad que tiene León XIV también, muy importante, que dice, todo lo que se mencione sobre las inteligencias artificiales corre el riesgo de quedar desactualizado dentro de unos pocos meses. Y además requiere un análisis honesto y riguroso, porque ni siquiera los propios que han creado estos grandes modelos de lenguaje y agentes entienden muy bien a qué conclusiones llegan o cómo llegan a determinadas conclusiones. Entonces ahí está otro elemento muy importante que plantea León XIV también, que es la incomprensibilidad de algunos resultados que se están obteniendo. Y a mí me tocó verlo muy de cerca, esto en Roma también, en varios encuentros que tuvimos, porque lo mencionaba recién, importante distinguir el humo, la mirada apocalíptica,
la mirada que busca paralizar de la ciencia correcta, la ciencia que da evidencias de elementos que están pasando que son muy preocupantes, ¿no? Entonces no hay que caer en la cuestión apocalíptica porque a eso nos quiere llevar, que nos paraliza. Es una especie de determinismo tecnológico, ¿no? Decir, bueno, va a venir esta ola, nos va a pasar, te vas a quedar sin nada o adaptarte. No, para la centralidad del ser humano, pero tampoco hay que dejar de advertir los riesgos de desestabilización que tiene todo esto en dos experimentos que son básicos, que uno también ahí, en fin, da para mucho, pero es el tema de la guerra, los laboratorios de la guerra. Esto se está probando en los laboratorios de la guerra, se está probando sobre todo en Ucrania. En Ucrania se está probando esto a fondo. Y a su vez el tema de la desestabilización del sistema financiero internacional, que también está entrecruzado con las criptomonedas, está entrecruzado con una cantidad enorme de elementos de vulnerabilidad de los sistemas financieros. Siempre menciono que cuando aparece este nuevo modelo que generó tanto pavor, mitos, hoy se rehabilitó además, ¿viste? Hoy se lo rehabilitaron. A lo primero que hacen en la Casa Blanca es llamar al secretario del Tesoro americano. No llamaron al secretario de Guerra, llamaron al secretario del Tesoro y juntaron a los 5 bancos americanos más algunas otras empresas de software y dijeron, cuidado con esto porque puede poner en riesgo la estabilidad financiera internacional por la detección de elementos de ciberseguridad que este modelo tenía. Esto evita hablar de lo que está pasando del otro lado, entre comillas, del muro. No, porque hace poco se anunció en China la puesta en marcha de 10.000 dark factories. Fábricas que funcionan sin trabajadores. Dark factories. Hay imágenes que uno puede ver, donde son fábricas que no hay un solo trabajador. Manufactura, no, entre comillas, manufactura. Es decir, son fábricas que no tienen trabajo humano. Entonces, esto atraviesa los dos lados del debate y me parece lo más importante de todo es que Argentina tenga una posición pragmáticamente soberana, que comience por una soberanía de la cognición y una soberanía de lo que se pretende como desarrollo nacional como país, sin dejar de advertir la importancia también de lo regional, que es clave en esta materia, y sin dejar de advertir el elemento humano. Nosotros no sé si estabas vos, Gustavo, pero no, en uno de los encuentros que hicimos, no, en el anterior, invitamos al secretario general del Sindicato Mundial de Etiquetadores de Contenido, era un compañero de África, que contó y habló y expresó cuáles son los problemas que tienen de salud mental, de traumas, de dificultades terribles, después de pasarse 8 horas cobrando una miseria por hora, viendo contenido violento, morboso, terrible en internet, en las redes, mejor dicho, que tienen que etiquetar para decir, bueno, que la bajen inmediatamente del contenido de las plataformas. Hay seres humanos cavando pozos para las minas, para las tierras raras, para los cables submarinos, para la construcción de satélites, para una cantidad enorme de cosas que pueden aliviarse con tecnología si hay una distinta relación en el rol de los sindicatos, etcétera, y que también pueden mejorar muchos aspectos de seguridad y higiene laboral. Este concepto tan básico que Vialé Macé estudió hace más de un siglo ya, wow, en el 1890, en la época de Roca, puede también mejorarse con la tecnología, pero obviamente requiere una adecuada negociación. Y el otro principio es el de justicia social, el Papa lo menciona muchísimo, vinculado con Francisco. Hay un gran diálogo entre el Laudato Si y Magnifico Humanitas. Hay un gran diálogo porque también está el tema ambiental. Podríamos decir, así como lo ecológico, y lo dijo tantas veces Francisco, no debe verse como algo aislado de lo social, esto es lo mismo, ¿no? Lo tecnológico no debe verse como algo aislado de lo social. Y están después principios del poshumanismo, del transhumanismo, de todo lo que está en discusión. Es riquísima la encíclica, podría dar muchísimo para conversar. Lo global que pasa hoy está designado por la guerra.
está asignado por la guerra, es toda la carrera armamentística. Cuando empezamos a hacer los primeros seminarios de esto en el Vaticano, hace más o menos 10 años o más atrás, en ese momento, fijémonos lo que se retrocedió en el mundo, en ese momento se hablaba de frenar la carrera armamentística, pero los propios tecnólogos decían hay que tener una moratoria, recordamos todos, ¿no? Hay que tener una moratoria, hay que parar, no sabemos muy bien dónde nos conduce esto. Y a su vez, Francisco planteó un tema que está también atravesado por lo que comentaron anteriormente aquí en el panel, que es no solo hay que pensar en normas globales, por eso el multilateralismo es tan importante, globales, que sancionen la carrera armamentística concretamente, que tengan consecuencias punitivas, sino que también hay que pensar en incentivos para lo apropiado, para el rumbo correcto de humanidad de este conjunto de tecnologías. Y esa cuestión a mí no me gusta la palabra incentivos, él hablaba de promover acciones para un uso correcto, ¿no? Pero más allá de todo economicismo del incentivo, esto hoy, increíblemente, lo están pensando los grandes tecnólogos enmarcados en campañas de relaciones públicas. Porque ¿de qué hablan? Del ingreso básico universal, de fondos soberanos, de impuestos a los robots, de constituciones para los agentes. Frente a toda esa serie de propuestas, lo que aparece es en general, y no estoy haciendo una alusión aparece una especie de estupor de la política clásica. Estupor. O se termina diciendo venga todo a lo que va, lo vemos lamentablemente en una Argentina que está corriendo en una dimensión absolutamente distinta a la que va el resto del mundo, o lo vemos en una actitud que piensa más en términos de pasado que de presente y de futuro. Me parece que hay una diagonal para atravesar acá, y esa es la oportunidad creo que tenemos también desde el instituto, ¿no? De pensar alternativas, pensar adecuadamente cómo todo esto puede contribuir a una sociedad mejor, y sobre todo no perder de vista que no comernos, ahora estamos en el Mundial, no comernos ciertos amagues que muchas veces nos están planteando. Pero a mí lo que me parece nos está convocando es, no puede ser que solamente los grandes tecnólogos estén planteando ciertas alternativas de nueva organización económica, social, institucional. Es la política lo que lo tiene que hacer. Y también hay como 4 o 5 apelaciones muy fuertes en la encíclica. La principal responsabilidad es de la política, en sentido amplio. Obviamente también la justicia hay muchísimo por hacer y hay demostraciones enormes, ¿no? De cuestiones que los jueces han dicho hasta acá se llegó y hay un límite a todo esto. Así que bienvenida a la iniciativa, yo estoy muy contento, me parece que vamos a poder trabajar con muchas cuestiones, no hay que comprar el discurso apocalíptico, nos quieren hacer pisar esa trampa, somos mucho más como seres humanos que la inteligencia artificial, no podemos someternos a una nueva humillación de la tecnología y me parece que ahí está el tema de la contemplación y de buscar diagonales. Horacio, mencionabas una cosa que a mí me parece vale la pena en todo caso terminar como cierre porque nos evoca 3 figuras que al menos para mí son muy queridas, ¿no? Y de diferentes posturas. El día que murió Marechal, Leopoldo Marechal, allá en Buenos Aires, escribió además un poema lindísimo que se llama El poema del robot, yo lo recomiendo. Es un poema, vos lo has leído seguramente, El poema del robot. Es un poemita cortito, lindísimo, un librito chiquito así. Yo recomiendo, está también en internet. Yo del otro día en una librería de viejo me conseguí la edición, pero don Leopoldo Marechal, que lo quería mucho, más Francisco, y lo admiraba. El día que se murió, 26 de junio de 1970, no es porque sea erudito, me acabo de fijar cuando vos hablabas, pero hace poquito, 26 de junio de 1970 se murió acá cerca, lo velaron en la Sociedad Argentina de Escritores en México, la calle México. Borges estaba en la Biblioteca Nacional, muy cerca de la calle México. Jorge Luis Borges. El Aleph, el Golem, todo lo que nos podamos imaginar de la inteligencia artificial como está hoy planteada, la anticipó la literatura.
lo afeitó Francisco a Jorge Luis Borges, ¿no? Cuando fue a dar lo invitó al Colegio de Concepción del Uruguay, el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, Francisco cuando era profesor de allá, antes de ser papa, y lo invitó a dar una clase de literatura, lo admiraba mucho a Borges, pero el día que se murió Leopoldo Marechal, Borges caminó las cuadras de la Biblioteca Nacional de la Calle México a la Sociedad Argentina de Escritores y había solamente 8 personas en el velatorio. Un grande de nuestra literatura, 8 personas, una de ellas era Borges. Se pone a llorar frente al féretro y dice, la pucha lo que me perdí con este hombre, la política nos separó, la muerte nos une. Qué fuerte, ¿no? Porque dos grandes figuras de la literatura, aún desde posiciones diferentes, uno más gorila, el otro más nacional, todo lo que podamos decir, pero me quedo pensando que esas dos grandes figuras fueron admiradas por Francisco. Devoción por Borges tenía el Papa Francisco y también por Leopoldo Marechal. Las hijas de Leopoldo Marechal entregaron al Papa en su momento unas ediciones muy, ¿cómo se dicen? Autógrafas, y él valoraba mucho esos trabajos. Y además Marechal reflexionó sobre todo esto que dice Horacio, ¿no? Los símbolos. ¿Qué son los memes? Hablamos con memes, no hablamos con palabras, hablamos con el meme, y eso también tiene que ver con nuestra mente. Por eso a mí me gusta decir, y termino, principio esperanza por un lado. No solo tenemos que tener cuidado con el elefante en el bazar. Se habla mucho del elefante en el bazar, ¿no? El elefante que viene a romper todas las instituciones, a romper todo, a romper los trabajos, las fábricas. El elefante en el bazar. Eso es lo global. Hay que tener cuidado con eso, hay que pensarlo, multilateralismo. Lo global es muy importante, es lo diplomático. El Papa habla mucho de diplomacia. 89 veces menciona la palabra paz. Esta es una encíclica sobre todo sobre la paz. Si no hay paz y la inteligencia artificial se usa para la guerra, no hablamos de nada más porque es un riesgo supremo. La otra palabra que usa mucho es la palabra verdad. Algo así como 59 veces, no me quiero equivocar. Y la otra es confianza, 26. Y esta última palabra tiene que ver no solo con el elefante en el bazar, sino con la hormiga en nuestro cerebro. El elefante del bazar, por un lado, es lo global. La hormiga en nuestro cerebro es nuestro comportamiento, es nuestra idea de la manipulación, es toda la cuestión que tiene que ver con la conducta, con el modo que nos confunde, que nos paraliza, que nos obliga a no mirar con contemplación al otro. Así que ahí hay dos temas importantes. Dejo como última reflexión y como gran prioridad, a mí me parece, la Argentina, que está a punto de parir una nueva elección, la importancia de ponerle mucho énfasis al rol de la inteligencia artificial en los procesos electorales, en los procesos tanto previos de discusión electoral, informada o no, o de manipulación, como en los procesos posteriores, ¿no? Que arranca desde el financiamiento de la política hasta cómo después se va desempeñando una campaña electoral. ¿Puede ser maravillosa la tecnología? Sí, puede dar lugar a asambleas ciudadanas, a debates informados, a cuestiones que se están estudiando y poniendo en marcha en el mundo, son muy importantes porque fortalece la democracia. Puede ser perversa también, porque puede manipular con micro-targeting el comportamiento y puede generar fake news y puede generar todo lo que ya sabemos. Me parece que es un gran tema, en todo caso, que podemos también explorar, seguir y estar muy preparados, porque la elección que viene va a ser dentro de muy poquito y desde este instituto se puede aportar mucho como propuesta para ese sentido. Así que mil gracias y buenas noches para todos. Muchísimas gracias. Agradecemos a todos los expositores y expositoras y si les parece bien, damos fin a este encuentro. Les agradecemos a todos y a todas por su presencia y bueno, continuamos en contacto. Muchísimas gracias.
reloj es derecho a finanza pública y derecho tributario. Mi papá era muy vehemente,